Al igual que el de Hannibal Lecter, el apetito del público por The Silence of the Lambs no parece poder saciarse. Esta película, que por estos días cumplió 30 años desde su estreno, no solo consagró las carreras de los involucrados en su producción, sino que impulsó la fascinación de nuestra cultura por los asesinos en serie y elevó el formato true crime de la indulgencia culposa a las cumbres del cine de prestigio. The Silence llegó 2 años después de la ejecución de Ted Bundy y 5 meses antes de que el caníbal Jeffrey Dahmer fuera detenido, lo que hizo que Hannibal Lecter y Buffalo Bill parecieran ya no tanto personajes como villanos reales que podían estar acechando entre nosotros. Su influencia no solo se puede ver en toda clase de derivaciones, de Seven, a Zodiac, a Dexter, a Criminal Minds, a los procedurals de CBS, a los docuseries de Netflix y el boom de podcasts como Serial, sino que directamente ha dado lugar a una serie de libros y películas y ahora 2 series de televisión. Hoy vamos a hablar del perdurable, si bien a veces cuestionable legado, de The Silence of the Lambs. The Silence of the Lambs, que en América Latina se llamó El Silencio de los Inocentes, pero mantiene en España la más literal traducción de El Silencio de los Corderos, es un thriller estadounidense que se estrenó el 14 de febrero de 1991, dirigido por Jonathan Demme y protagonizado por Jodie Foster y Anthony Hopkins. La película está basada en la novela homónima de Thomas Harris, escrita en 1988, que relata la historia de Clarice Starling, una joven agente en formación del FBI que acude a buscar la ayuda de un brillante psiquiatra y a la vez asesino en serie y caníbal encarcelado, Hannibal Lecter, con el objetivo de aprisionar a otro asesino en serie conocido como Buffalo Bill. Hannibal Lecter es el personaje central de lo que ya es una saga de 4 novelas, la primera de ellas, Red Dragon, que fue publicada en 1981. A The Silence of the Lambs le siguieron Hannibal en 1999 y Hannibal, El Origen del Mal, publicada en 2006, que es la última en ser escrita pero la primera en orden cronológico, ya que funciona como una precuela de Red Dragon y narra la infancia y la juventud del personaje. Todas han sido adaptadas al cine y de hecho Red Dragon ha sido llevada 2 veces a la gran pantalla. Ninguna, sin embargo, alcanzó el éxito de The Silence, aunque Hannibal, una serie de televisión creada por Bryan Fuller, corrió de 2013 a 2015 sin demasiado éxito en rating y fue eventualmente cancelada, pero eso sí, alcanzando un nivel narrativo y estético que difícilmente se consigue en la televisión actual. Al momento de grabar este video, Red Dragon se consigue en Amazon Prime y Hannibal, la película, se consigue en Netflix. La serie de Fuller es notablemente difícil de hallar, así que si alguien sabe dónde puedo verla, le agradezco que deje esa información en los comentarios. Para reseñar la película, me voy a echar mano de iTunes. Pero bueno, lo que hay que tener en cuenta al reseñar un clásico como The Silence of the Lambs, una película que expandió los alcances del cine de terror y se convirtió en el proceso en una de apenas 3 cintas que han ganado los 5 premios más importantes en la gala del Oscar: actor principal, actriz principal, guión, director y película, es cómo se sintió su impacto en la cultura cuando llegó por primera vez a las salas de cine. Verán, Demme rompió los paradigmas de la época y creó recursos que hoy ya terminan siendo cliché. El uso de la cámara de visión nocturna, por ejemplo, en el clímax de la historia, la incómoda frialdad de la autopsia, así como frases que se inscribieron en la historia del cine. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Pero además era un proyecto osado por la crudeza del tema y de las imágenes asociadas al mismo. En ese momento era un proyecto de plano desagradable, tan desagradable que Jim Hackman, que compró los derechos de la novela, abandonó su idea de dirigirla y de interpretar a Lecter. Sean Connery no solo rechazó el papel del caníbal, sino que dijo que lo hallaba repulsivo. Y antes de que terminara en manos de Jodie Foster, el papel de Clarice fue rechazado por Meg Ryan y más famosamente Michelle Pfeiffer. En declaraciones a People, Pfeiffer dijo: "Me dio miedo, había tanta maldad en esa película. Sobre todo fue el hecho de que al final ese mal gane, que al final de la película ese mal quede suelto. Me sentí incómoda con ese final, no quería poner eso en el mundo". En cambio, Foster había expresado gran interés en el papel y de hecho se había reunido con Demme en 2 ocasiones para discutirlo. Los productores de la película de hecho estaban ansiosos por contratarla, luego de que su interpretación en The Accused de 1988 le valió ganar el Oscar, pero el director no se mostró particularmente impresionado. Eso sí,
Cuando las otras actrices se negaron, el director decidió ceder a los deseos de los productores y ofrecerle a Foster el papel. Predeciblemente, poco después se declaró enamorado de su interpretación. The Silence of the Lambs fue estrenada el 14 de febrero de 1991 y recaudó $272 millones en taquilla. Si se toma en cuenta que costó unos, en comparación modestos, $19 millones, es al día de hoy una de las películas más exitosas de esa década. Como mencionamos antes, fue además apenas la tercera película en obtener los 5 premios principales de la Academia de Artes. Una hazaña que solo había sido lograda por It Happened One Night en 1934 y por One Flew Over the Cuckoo's Nest en 1975. Igualmente es la primera película de terror, si se le concede esa etiqueta, en hacerse con el Oscar a la mejor película y la segunda en ser nominada. En 1973, El Exorcista fue candidata en la misma categoría, aunque por supuesto no ganó. The Silence of the Lambs es considerada un logro cultural, histórico y estético por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y la cinta original fue seleccionada para ser preservada en el National Film Registry en 2011. Todd Boyd, profesor de la Escuela de Artes Cinematográficas de la University of Southern California, usa a The Silence of the Lambs como un recuento ejemplar del papel de la clase en la definición del sueño americano. La clase trabajadora, representada aquí por Clarice Starling, tiene talento y aspira a hacer grandes cosas, en este caso en el FBI. Lecter está varios estratos por encima, con su educación encumbrada y sus modales refinados. Y James Gunn, también conocido como Buffalo Bill, es la amenaza de la mal llamada White Trash, un tosco, turbio personaje que vive en una mazmorra sucia donde, en este caso muy literalmente, despelleja a las mujeres. De hecho, el diseño de su cocina se basó en las fotos de la casa de Ed Gein, un asesino y ladrón de cuerpos que sacaba mujeres de sus tumbas y las despellejaba. Ese comentario sobre la clase y en cierto sentido la raza informa la manera en que las audiencias se aproximaron a la película. Lecter es un monstruo, que duda cabe, pero es tan rico y de piel tan clara, un entusiasta de la comida, que hace bocetos de Florencia y escucha a Bach, que de alguna manera trasciende la repugnancia de sus crímenes de una manera que Buffalo Bill no logra. Verán, Lecter es un superdepredador, un genio homicida de proporciones mitológicas, más parecido a Drácula que a cualquier villano mortal. Cuando un oficial de policía escolta a Starling a la jaula de Lecter, le pregunta si es cierto que el asesino es una especie de vampiro. Ella responde: I don't have a name for what it is. La comparación con un vampiro no debería ser vista como algo casual. Lecter es un asesino, pero también representa el ideal aspiracional del blanco adinerado y culto, lo que, en palabras de Boyd, no las mías, le permite ser el punto de vista que la gente ve a través de la película, todo a pesar de que es un caníbal. Por eso nos permitimos condenar la empresa homicida de Buffalo Bill, pero salimos del cine sonriendo cuando Lecter escapa y se va a cenar con un amigo. Tanto Lecter como Buffalo Bill son asesinos, igualmente despiadados, igualmente monstruosos. Así que una de las dudas más inquietantes que deja la codificación de The Silence of the Lambs, incluso hoy, 30 años después de su estreno, es precisamente esa. ¿Por qué es horrible cuando una persona lo hace y cuando otra lo hace es gracioso? Así es que cuando ruedan los créditos, la basura blanca está muerto y varios otros trabajadores murieron o pusieron en el vilo sus vidas para que una niña blanca de buena familia esté a salvo. Starling logra ascender en la escala de poder de su trabajo y sobrevive, de momento, a Lecter, que parece pensar, de hecho se lo dice, que el mundo es más interesante con ella en él. Pero cuando su mentor Jack Crawford le da un apretón de manos, quizás un poco demasiado largo, para Starling queda claro que su género y su edad seguirán interponiéndose en su camino. Así es que las ganancias son marginales, se sienten temporales e infundidas de temor, y no solo por el hecho de que Lecter siga suelto. Eso hace tan interesante que CBS haya lanzado muy recientemente una serie llamada Clarice, que retoma la historia del agente Starling apenas un año después de los hechos de The Silence of the Lambs. Aparentemente la cadena no puede usar a Hannibal Lecter por restricciones legales, así que es mayormente la sombra de Buffalo Bill la que marca el arco de la temporada. Cuando comienza la serie, su participación en el caso de Buffalo Bill y su relación con Lecter le han valido a Clarice una notoriedad que no busca y el sobrenombre de la novia de Frankenstein, lo que claramente no ha de ayudar en su integración al equipo de investigadores del que desea ser parte.
Bill también marca, con el trauma del cautiverio, la vida de la mujer que Starling rescató, Catherine Martin. A su vez, la madre de Catherine, Ruth Martin, dejó de ser senadora y ahora es la fiscal general. Es ella quien acude a Clarice para que se una a un grupo de tarea que investiga crímenes violentos. Eso la pone a órdenes de Paul Prender, un decidido escéptico de la leyenda de Clarice y el mismo personaje que interpretó Ray Liotta en Hannibal. No hay que decir nada más, ¿verdad? Pero volvamos a The Silence, el pulso de, por un lado, el Lecter de Anthony Hopkins con su serena brillantez, su sonrisa felina, y por el otro, la vulnerable determinación de la aprendiz del FBI a la que le dio vida Foster, es lo que sostiene este largometraje y es lo que hace que sea entendible que Hopkins se haya ganado el Oscar a actor principal, pese a aparecer en la cinta apenas 24 minutos y 52 segundos, y eso contando la larga escena final sobre la que ya ruedan los créditos. El toma y dame de los dos personajes se siente como una partida de ajedrez, y la química eléctrica entre los actores es innegable desde la primera escena. Clarice llega desarmada a ese intercambio, humillada por la facilidad con que Lecter la leyó, captó su ropa, su acento y su comportamiento tenso y poco sofisticado. Puede que ese encuentro haya tenido éxito a la luz de lo que se proponía Crawford, pero cuando regresa a su auto, Clarice se siente derrotada en todos los aspectos. Silence of the Lambs es la historia de una mujer que triunfa en un mundo de hombres, que ha tenido que defenderse de las insinuaciones, enmascarar sus emociones, aplacar a sus superiores y minimizar su feminidad y su sexualidad para poder avanzar. Aunque la cámara en sí nunca objetiviza a Starling, sigue sin descanso las miradas de los muchos hombres que sí lo hacen, ya sea con lascivia o con desprecio. Incluso en espacios alejados del calabozo y la barrera de vidrio, su objetivización llega hasta un grado claustrofóbico. Y a pesar de todo esto, el legado de Silence debe leerse con un asterisco. La película jamás descubre qué quiere hacer en realidad con su otro asesino, Buffalo Bill. Jane Cohn, dice Lecter en la película, no es realmente transexual, pero cree que lo es como parte de un deseo de fuga. Dem y también Ted Levine, que le dio vida al personaje, han reiterado a lo largo de los años que Bill nunca estuvo destinado a ser retratado como gay. Pero lo cierto es que no es así como queda codificado en la cinta. En su escena más inquietante, Cohn se muestra bailando desnudo, con un anillo en el pezón y con los genitales ocultos entre las piernas, simulando la apariencia de una mujer, mientras la mujer que secuestró grita de terror en el fondo de un pozo. Su plan, se nos revela, es hacerse un traje de mujer usando las pieles de sus víctimas. La expresión de su identidad sexual queda así asociada permanentemente con un momento oscurísimo de degeneración. Es por eso que The Silence of the Lambs es un punto bajo en la representación de la población LGBTI en el cine de Hollywood. Es algo de lo que hablé en su momento en este video. Y no lo digo solo yo. El mismo año de su victoria en los Oscar, el grupo activista Queer Nation protestó por la película y señaló cómo es una galardonada integrante de un por lo demás largo listado de películas con perturbadoras asociaciones entre la identidad queer y la variación de género patologizada. Desde la banda de conspiradores criminales homosexuales de JFK hasta la asesina bisexual de Basic Instinct, y ni siquiera voy a hablar del villano transexual de Dressed to Kill. Pero si voy a decir, JFK es de Oliver Stone, Basic Instinct es de Paul Verhoeven y Dressed to Kill es de Brian De Palma. Esto no era cine fringe. En retrospectiva es extraño que persista la muy merecida valoración de lo que en últimas es un thriller efectivo y que no haya un mayor blowback por una historia que en la práctica muestra a una heroína feminista y trabajadora que mata a lo que, si no era, al menos parecía ser una mujer trans, para poder subir de rango y ser aceptada por sus colegas blancos y heteronormativos. Hay dos posibles razones. La primera es que el propio Jonathan Demme entendió el subtexto de su película y lejos de negarlo o tratar de ocultarlo, lo usó como un motivador de una reflexión que terminaría llevándolo a elegir como su próximo gran largometraje a Philadelphia, una cinta sobre la discriminación y la ignorancia que padecía la población homosexual y el estigma acerca del cine. Nunca antes un estudio en Hollywood se había atrevido con un tema tan temido para la sociedad. En los Estados Unidos, conservadores de los años 90, la voz de Filadelfia se elevó como una declaración. Protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington,
La cinta representó un giro para la industria en la forma de abordar el tema, ayudó a entender mejor la realidad del virus y a exponer el absurdo del estigma alrededor de la enfermedad. Pero decía, son dos razones. La otra es Jodie Foster, que en 2013 confirmó lo que para muchos ya era un secreto a voces, y tras recibir el premio Cecil B. DeMille de manos de Robert Downey Jr., se reveló como lesbiana. I guess I just have a sudden urge to say something that I've never really been able to air in public. So, declaration that I'm a little nervous about, but maybe not quite as nervous as my publicist right now, huh, Jennifer? I'm going to need your support on this. I am single. Y bueno, entre todas estas lecturas, no cabe duda de que el gran ganador de la trama es el elegante caníbal, que acaba siendo más libre que nadie. No solo físicamente, porque se escapa a las Bahamas, sino que puede por fin perseguir su anhelada venganza contra el que fuera su abusivo alcaide. Su privilegio es de nuevo suyo, y desprovisto de las restricciones de la ley o de la moral, el mundo es su patio de juegos. Es un triunfo sin límites ni compromisos, al menos hasta la segunda parte, algo que nadie más recibe en esta historia. En resumen, hay muchas razones por las que The Silence of the Lambs se merece su lugar en la historia. Su récord en los premios Oscar, su aporte narrativo y estético, los efectos de iluminación de Tak Fujimoto, la partitura a la vez ominosa y conmovedora de Howard Shore. Incluso sus omisiones hacen parte de su legado y han informado el debate sobre los temas que abordan. No faltará quien elija, en cambio, proponer su cancelación, algo tan frecuente en nuestros días, y sin embargo, si me permiten, Hannibal Lecter tenía razón. El mundo es más interesante con Clarice Starling en él. Yo soy Wilson Vega, gracias por estar en Otra Vez de Diario. Hasta la próxima.